Oremos Digital, un espacio para orar, amar y seguir a Cristo, nuestro Salvador. Queridísimos amigos y hermanos, bienvenidos a Oremos Digital. Ya nos encontramos a domingo 1 de mayo, tercera semana de Pascua, tercera semana del Salterio, color litúrgico blanco. Hoy también tenemos en cuenta la Jornada Nacional de la Infancia Misionera y por ser Día de San José Obrero, también le damos gracias a Dios por el don del trabajo. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27b al 32 y del 40b al 41. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos
Se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en un domingo muy especial, ya en el mes de mayo, agradecidos con Dios, porque el mes pasado nos regaló la Pascua, nos dio la noche maravillosa de la resurrección del Señor, y bueno, estamos aquí viviendo ese gran día, ese gran domingo. Digamos hoy algunas cositas del Evangelio, algunas cositas de la palabra. Quiero comenzar con esa primera lectura. Me llama mucho la atención esto que el sumo sacerdote interroga a los apóstoles y les dice: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? O sea, un sumo sacerdote que se cree tan grande, que calla a los apóstoles cuando ellos están haciendo el bien. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy, como ese sumo sacerdote, hay muchos sumos sacerdotes, entre comillas, que callan a las personas que hacen el bien. Encontramos que en una institución educativa un docente quiere enseñar espiritualidad, religión, y vemos cuántos, incluso padres de familia, que callan a ese docente para que no hable la verdad. En una casa, ¿a quién es la primera que callan? A la persona que más les habla de disciplina, que más les habla de Dios, que más habla de espiritualidad. Los líderes sociales y políticos, ¿quiénes son los que callan? Son los que callan a aquellos que quieren hacer el bien, aquellos que buscan la manera de progresar, aquellos que buscan la manera de quitar la injusticia y la corrupción. A esos son los primeros que callan, ¿sí? Pero también callamos al Señor nosotros mismos cuando no somos testigos de esa verdad. Vamos con la segunda idea. Salida ya del Evangelio. Mucho se ha predicado sobre que los apóstoles después de la resurrección, como no creían, como no estaban tan seguros, pues volvieron para atrás, se regresaron a continuar con su vida cotidiana. Vemos aquí a 7, 8 apóstoles que retomaron esos trabajos anteriores de ser pescadores. Pero llama la atención que ante la necesidad de pescar, ante la necesidad de poder comer, ante la necesidad del hambre, vuelve a aparecer Jesús. Llama la atención, pues, mis queridos hermanos, que Jesús llega cuando hay necesidad. Aunque nosotros seamos incrédulos, aunque nosotros no tengamos fe, ante una necesidad siempre estará Jesús. Recordemos, pues, ante nuestras incapacidades, siempre estará Jesús haciendo todo nuevo. Nunca creas que estás solo, siempre estarás con Jesús a tu lado. Y finalmente,
Hoy vemos en el Evangelio algo muy especial, el desquite de nuestro Señor. Ojo que lo estoy diciendo de la mejor manera. Es la más dulce venganza, la venganza más hermosa que hemos encontrado en la historia de la humanidad. Jesús, en la medida que le preguntaba si lo amaba, era porque le estaba recordando a Pedro que antes había fallado, que había cometido errores, pero que él estaba ahí para perdonarlo. ¿Qué hacía Jesús mientras le preguntaba si lo amaba? Le estaba diciendo: Pedrito, te perdono. Pedrito, a partir de hoy te creo. Pedro, hoy te doy nuevamente mi confianza. Pedro, hoy te daré fuerzas para que seas tú mi pontífice en esta iglesia que he dejado, y a ti te dejo como el primero. Eso es lo que estaba diciendo Jesús mientras que le preguntaba a Pedro. Es la reconciliación más preciosa porque es una deuda que necesitaba ser pagada, y Jesús mismo le ayuda a Pedro a pagar esa deuda. Y termino con esto. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién la embarró? Fue Pedro, ¿cierto? Pero ¿quién buscó a quién? Jesús. Aquí vemos que el lastimado es el que empieza a perdonar. A veces nosotros en la vida, muchos nos hacen daño, muchos nos lastiman, muchos nos hieren, muchos nos hacen quedar mal. Y a veces nosotros, con un egoísmo y orgullo sucio, decimos: hasta que no venga y me pida perdón, hasta que no se arrodille y me pide perdón. No. Aquí Jesús nos está enseñando que la iniciativa también la puede tener el que es ultrajado. Y así el amor, el perdón, la reconciliación será muchísimo mejor. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa. Recuerden, presencial.